Buenas noches, les saluda Noemí Aguayo, abogada y estudiante del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales. En esta pequeña cápsula informativa, les hablaré un poco respecto a los famosos derechos ARCO, que están tutelados bajo el artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos ARCO son esas facultades que podemos ejercer todos los ciudadanos en este mismo carácter para el debido uso de nuestros datos personales. ¿Qué son los datos personales? Pues es toda aquella información expresada de forma alfabética, numérica, gráfica, fotográfica, etc., referente a una persona física o jurídica, identificadas o bien que mediante estos datos puedan ser identificables, directa o indirectamente, y que cuya difusión afecte directamente el derecho a la intimidad y privacidad del titular de esta información. Los datos particulares o bien personales pueden ser agrupados en diferentes rubros a manera muy general. Por ejemplo, los datos de identificación, que refieren tu domicilio, tu teléfono, tu correo electrónico, tu nacionalidad, tu edad, tu fecha de nacimiento, datos que te hacen completamente identificable sin necesidad de algún otro. Tus datos laborales, por ejemplo, aquellos de reclutamiento, tus actividades extracurriculares, tus referencias laborales o tus referencias personales o incidentes que hayan pasado en tu ámbito laboral. Tus datos patrimoniales, que refieren a los bienes, muebles e inmuebles que tengas, tu información fiscal, historial crediticio, por ejemplo, el buro de crédito, ingresos y egresos, cuentas bancarias, afores, seguros, etc. También tenemos el rubro respecto a los datos académicos, que refieren título y cédula profesional, tu trayectoria educativa, diplomados, certificados, reconocimientos, etc., que hayas recibido. Asimismo, existen estos datos personales que son un poco más sensibles, ya que son inherentes a la personalidad del particular que estamos refiriéndonos. Por ejemplo, aquellos que vienen de la ideología, ya sea religiosa, política o demás, los culturales que refieren a tus costumbres, origen étnico, a tu salud, tu historial clínico, alergias, enfermedades en cuestión psicológica, médica, de cualquier índole, todo lo que refiere a tu persona, así como características físicas, por ejemplo, tu estatura, tu complexión, tu origen racial, tu iris, tu color de cabello, etc., así como también aquellos datos referentes a tu vida sexual, así como tus preferencias o hábitos sexuales. En el estado de Jalisco se protegen estos derechos mediante la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios. Esta ley prevé el actuar de los sujetos obligados, es decir, aquellas instituciones, dependencias que reciben recurso público y tienen una base de datos con información de particulares, los cuales pues deben seguir estos lineamientos para su debido uso y tratamiento. Aunque no solo las instituciones o dependencias que reciben un recurso público deben de seguir estos lineamientos, también, por ejemplo, las instituciones bancarias tienen un apartado para que ejerzan sus derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Pues bueno, es una abreviatura de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Mediante el acceso, pues como dice su nombre, puedes solicitar a las dependencias a tener acceso o bien que se te brinden aquellos documentos donde obre información que tú seas el titular, tu información particular. Por ejemplo, puedes ir a registro civil a solicitar un acta de nacimiento a tu nombre. Está la rectificación, que es cuando el sujeto obligado o bien dependencia hace uso de tu información personal, pero existen algunos errores en esta, o simplemente tú tienes que actualizarla. Por ejemplo, cuando cambias tu número de teléfono y quieres seguir siendo identificado y demás. Los de cancelación es cuando ya no necesitas, por ejemplo, un servicio o no ves necesario que se esté todavía tu nombre obrando en los expedientes o bien en la base de datos de un sujeto obligado o de una entidad, y pues pides que se supriman tus datos personales de esta entidad. A su vez, tenemos la oposición. Cuando tú has dado el beneficio del uso de tus datos personales y se está haciendo un mal uso de estos, entonces tú ejerces este derecho para que se utilicen para lo que estaban establecidos y no para otros medios diferentes. Para el debido ejercicio de los derechos ARCO, tenemos que acreditar plenamente la titularidad de la información,
ya que los sujetos obligados, si bien están protegiendo y tú también tienes derecho a acceder a estos documentos, pues existen terceros que esos datos no pueden ser vulnerados, así que tenemos que establecer plenamente nuestra titularidad y a partir de ahí iniciar el trámite correspondiente. Ante la falta de respuesta, que no estés de acuerdo con alguna de estas o demás trámite que tú tengas algún inconveniente, puedes acudir al Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, donde te puede asesorar y hacer un buen ejercicio de esto. Espero les haya servido esta cápsula informativa y quedo a sus órdenes.